Gloria al Señor, vamos a buscar en el Salmo 75, versículo 5. Salmo 75, 5. Dice la palabra: No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Señor, te damos gracias. Damos la gloria a ti, a tu santo nombre, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que tú nos ministres tu palabra, que tú nos alumbres, Señor, con ella, que traigas tu verdad a nuestro ser, ministrándonos con tu espíritu, Señor, con tus palabras de vida. Hoy reconocemos, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer. Damos el honor, Señor, y te pedimos que tú nos ministres en el nombre de Jesús. No hagan gala de soberbia contra el cielo, ni hablen con aires de suficiencia. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del desierto, sino que es Dios el que juzga, a unos humilla y a otros exalta. Bien, estamos viendo estas palabras que encontramos en el Salmo 75, en las cuales se indica que es un comportamiento indebido la soberbia y, como quien dice, la presunción de grandeza, ¿sí? Acá dice en la otra versión la soberbia también, no hagan gala de la soberbia, no sean altaneros, también dice. Porque pues si hay algo que es evidente en el comportamiento humano, es que tendemos a portarnos altaneros, soberbios, tendemos a hacer presunción de grandeza, ¿sí? A tener un comportamiento en el cual nos mostramos exigentes con el reconocimiento que demandamos, exigentes también con lo que podríamos llamar la alabanza personal, es decir, nos gusta ser reconocidos, nos gusta tener, se nos tenga en cuenta, que se nos trate, digamos, como esperamos que se nos trate, de una forma, digamos, que refleje de alguna manera esa imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, de especialidad, ¿sí? A pesar de que la gente no recibe un trato extraordinario, digamos que la persona ordinaria no recibe un trato extraordinario, pues la persona sí puede llegar a tener estos pensamientos, estos comportamientos soberbios, altaneros. Ahora, si la persona tiene algo en su vida que alimenta y hace crecer ese sentir de grandeza, pues aún más va a ser, ¿no? el comportamiento en ese sentido, es decir, va a ser más demandante en ese sentido. ¿Qué se va a notar? Pues que la persona va a ser una persona más orgullosa, egocéntrica, más exigente, más hiriente con sus palabras también, más, por decirlo de alguna manera, más duro con sus palabras hacia los demás, más duro en su juicio. O sea, estoy tratando como de describir ciertos comportamientos que pueden estar en nosotros en algunos momentos. Más cuando, insisto, pues hay razones como para que la gente considere que es grande, ¿no? O que le ha ido muy bien o cualquier cosa de esas. Cuando la gente le va bien, pues le resulta más fácil entrar como en ese engaño, ¿no? De que somos mucho, que tenemos mucho, que lo hemos conseguido porque hemos sido especiales, extraordinarios,
Y a veces, cuando se buscan las razones del por qué una persona está en una posición de éxito o de grandeza, pues sí vamos a encontrar que en esa persona existen unas características extraordinarias, ya sean administrativas, pueden ser artísticas, pueden ser deportivas, pueden ser también, digamos, eh, políticas, ¿no? Eh, en, de toda clase, ¿no? Ahí ya nos vamos a unas posibilidades y entonces puede ser que sí se encuentren las características dentro de él, lo cual también contribuye a pensar que pues uno es el de las características especiales, que es uno el de las condiciones eh, necesarias para obtener tal éxito o tal logro o tal grandeza. Pero una vez más el hombre se equivoca y falta la verdad cuando considera así las cosas. Es un error, toda esa forma de pensar, forma de considerar las cosas, es un error. Sino que a pesar de que las características están dentro de nosotros, quien las puso fue el Señor. Entonces, a la orden de su voz y a la orden de sus designios, ¿sí? Alguien tiene algo que lo distingue, dado por él, ¿sí? Ahora, también hay un detalle. Por ejemplo, hay habilidades que se pueden heredar, ¿no? Que se pueden, digamos, que se ven particularmente en un linaje, habilidades, ¿sí? Como cierto talento para ciertas cosas. Y entonces la gente dirá, no, es que nosotros todos somos así, los de esta familia somos así, tenemos este comportamiento, tenemos estas características, tenemos esta facilidad. Y entonces eso que encontramos en nosotros como familia obedece a un tema biológico, nosotros somos especiales, dice la gente, a veces, ¿no? Esto no siempre se escucha, pero dice la gente es que nosotros somos de ascendencia tal, entonces hacen alusión, por ejemplo, a su ascendencia, qué sé yo, europea, si la hay, si hay lugar. Por ejemplo, eso ocurre mucho en Argentina porque Argentina es una nación cuyas vertientes y linajes se pueden trazar hasta los alemanes y hasta los italianos, ¿no? Entonces, claro, hay esa trazabilidad, digámoslo así, genealógica, inevitablemente los lleva a eso. Y por ejemplo, nosotros sabemos que los alemanes son un pueblo, digamos, especial, ¿sí? Especial en muchos sentidos, porque, por ejemplo, son muy desarrollados los productos alemanes, o sea, la industria alemana en todas las áreas, pues son sobresaliente, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los vehículos alemanes que gozan de un prestigio pues casi que intocable por parte del consumidor, ¿no? Un manto, digamos, de reputación tan buena que ya prácticamente esos carros tienen, digamos, conquistado los mercados del mundo y aquellos quienes lo pueden pagar, porque no cualquiera puede pagar un carro alemán. Entonces, el caso es que también, por ejemplo, los alemanes en tecnología, en ropa, ¿no? En muchas otras cosas. Y los italianos, pues ni hablar. Los italianos es una nación, pero especialísima en la capacidad artística. Los mejores pintores son italianos, los cantantes artísticamente más elogiados también son italianos. Uno cuando, digamos, tiene un acercamiento a estas regiones de Italia y todo eso, ve que su gastronomía es aplaudida por todo el mundo. Sus vehículos, que vamos a hablar, pues los vehículos italianos ya esos juegan en otra liga. La moda italiana, los vinos, ¿no? Italianos también sobresalen por eso. En fin, entonces claro, cualquier persona dice, no, es que eso es la condición que yo tengo, esa es. ¿Y qué pasa? El error está en no darle la gloria a Dios por eso y hablar con soberbia y proceder con soberbia y conducirse con soberbia. ¿Sí? Por eso aquí dice, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. En otras palabras, no sean altaneros, digo a los altivos, no sean soberbios, ordeno a los malvados.
En medio de esas condiciones favorables que pueden estar presentes en una persona, también está una debilidad que no se está siendo observada, también está una fragilidad que no está siendo observada, también está una vulnerabilidad que no está siendo tenida en cuenta, ¿no? Entonces no es correcto entrar como en ese delirio. Ahora, nosotros como nación, por ejemplo, como pueblo sudamericano en general, colombiano, pues no tenemos honestamente mucho de lo que sacar pecho, ¿no? Digamos que nuestra mayor riqueza digamos, no está. O sea, nosotros no es que no tengamos ni talento, ni ingenio, pero hay algo que hace que como nación no nos distingamos, ¿sí? No, el café, bueno, el café, pero es que el café es un recurso natural, es una, digamos, una condición dada por Dios por las características geográficas, a lo cual, si somos completamente honestos, no se le ha sacado el provecho que se debería, que un país, por ejemplo, como Suiza o Alemania o el mismo Japón o el mismo Italia hubiese sacado. O sea, imagínese usted Colombia en las manos administrativas de toda clase de cualquiera de estos pueblos que le menciono. O sea, mejor dicho, lo llevan a otro nivel. No hay problema de ningún tipo. Explotan el turismo, explotan. Porque la forma de pensar es mejor en el sentido de la administración de los recursos, en la visión que se tiene, en el tipo de empuje y comportamiento sí, productivo que tienen las personas. Por ejemplo, si hablamos de naciones disciplinadas, limpias, metódicas, ¿sí? Pues Japón, o sea, tiene una industria extremadamente fuerte, también su gastronomía sobresale, su arquitectura también, es una nación desarrollada, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera lo ve y dice, no, es la nación, es el linaje. Claro, sí, obviamente, pero hay alguien que puso eso en las personas, ¿sí? Hay alguien que puso eso en las personas que hace que los sean competentes en ciertas cosas. Nosotros podríamos decir, en caso de Colombia, pues no hay mucho, tampoco podemos decir no hay nada, ¿sí? Estamos como en un término medio bajo, digamos, de productividad, de industria, más tirando abajo que cualquier otra cosa. Y entonces esas características malas que están en nosotros también obedecen, digamos, a las vertientes de linaje genealógicas que han estado, a las influencias, ¿no?, que hemos tenido, a los protagonistas de la historia, ¿sí?, y todo lo demás. Pero tanto en el caso de la excelencia como en lo otro, pues uno tiene que saber que hay cosas que están por fuera del control humano. O sea, no creo que nosotros nos hayamos propuesto ser como somos, ¿sí? La verdad. Lo que sí podemos hacer es proponernos mejorar eso y a un costo alto, digamos, conseguirlo, ¿sí? Pero uno básicamente tiene lo que tiene, las condiciones que tiene, las condiciones que nació. Y eso cuesta llegar a aceptarlo, porque uno dice, no, hay mentalidades hoy por hoy, ¿no?, que te dicen, no, aduéñate de tu destino, tú eres el que eres capaz, depende de ti. Y eso es parcialmente cierto, parcialmente falso. Hay cosas que no. Supóngase, por ejemplo, que alguien tiene una enfermedad que le impide ser competente en algo. Pues ahí por más que quiera no va a poder, ¿sí? Pero eso no le hace incompetente en todo. Incompetente en todo, claro que no. Pero lo que sí estamos notando es que hay cosas que no se pueden controlar. Por ejemplo, este científico Stephen Hawking, ¿sí?, pues muy renombrado y reputado por sus observaciones del universo, del cosmos, tanta cosa, ¿no?, que él hablaba, tantos planteamientos, tantos postulados científicos y todo. Resulta llamativo, por ejemplo, que él tuvo que tener esa mente, digamos, inquieta, observadora, estudiosa, en un cuerpo pues que pues no le hacía justicia, digamos, ¿no? Estaba como reducido en sus facultades por esa enfermedad que él padeció, que prácticamente lo dejó
reducido a una condición pues mínima. Lo que pasa es que ahí está, por ejemplo, hay mentes que no se dejan doblegar por las adversidades. Y en ese caso vemos algo como eso, digamos, ¿no? Y así hay culturas, hay naciones. Pero entonces todo eso, mis hermanos, todo eso, ¿sí? Cuando lo vamos a tratar de justificar, tenemos dos opciones. O alabamos al hombre o decimos Dios es el que dio, Dios es el que puso, Dios es el que concedió. ¿Sí? Y eso puede llevarnos a una consideración incorrecta, y es que Dios entonces es injusto por no dar a todos por igual. No, hay una razón del criterio de Dios que no espera que la entendamos, pero que está en la Biblia, y es que hay gente que se le da unas características y hay gente que no las tiene. Sí, sencillamente así. Hay gente que las tiene y hay gente que no las tiene. Hay gente que se le ha dado y hay otras personas a las que no se le ha dado. ¿Sí? Tanto el que se le ha dado debe saber que se recibió de parte de Dios y reconocerlo, pero obviamente es muy difícil que eso ocurra, ¿sí? Aunque de vez en cuando se ven casos excepcionales. Por ejemplo, hace un tiempo Lionel Messi, hizo un comentario acerca de que la habilidad que él tiene para su desempeño deportivo se le había dado Dios. Uno dice, pero claro, mire qué interesante. Pues bien, y le preguntan, ¿y por qué? Sí, porque yo no hice nada. O sea, la disciplina sirve, pero tenía eso en mí, en un desempeño que desde chiquito se comenzó a notar interesante. Algo especial tiene ese hombre como para, ¿no? Un corazón, digamos, interesante. Tiene. Pero no todo el mundo lo va a hacer. No, ahora, cuando uno dice yo no tengo, también tiene que decir, pues el Señor me ha privado de esto, el Señor me ha privado de aquello. Y eso son misterios de Dios que nadie puede discutir y que Él no está dispuesto digamos, a negociar con nadie, ¿no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué a aquel le diste? ¿Por qué al uno? ¿Por qué al otro? ¿Por qué? Porque la soberbia radica en parte en que el que posee una condición dada por Dios se lo atribuye a sí mismo y lo justifica en sus cualidades, en su persona, y el que no tiene lo exterioriza, dice que eso no depende de él, y en todo caso Dios no está por ningún lado. ¿Sí? Y hay unas cosas que no se pueden, digamos, altercar con el Señor. ¿Sí? Por eso aquí dice, mire, en el versículo, y no solamente en eso, hay cosas que ocurren ya más allá de todo eso, más allá de la comprensión humana o de las cualidades o defectos humanos, en las cuales Dios está. En el versículo 1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Ah, bueno, entonces, haciendo como una regresión del planteamiento del Salmo 75, vemos que la clave es dar gracias al Señor, que nosotros como mentes alumbradas por Dios debemos entender que se le da gracias por lo que no se tiene y se le da gracias por lo que se tiene, por lo que se dispone como en facultades, en habilidades, en todo ese potencial que la persona tiene y lo que no se tiene, porque tanto en lo uno como en lo otro Él está, digamos, controlando ese asunto. Y hay un detalle, no hay injusticia en Dios porque al momento en el que se le demanda a la persona es con base en lo que se le ha dado. ¿Sí? Entonces ahí viene un tema, y es que uno comienza a entender que a veces no tener ciertas cosas no es tan trágico como se piensa, ¿no? Por ejemplo, hay unas condiciones que a veces uno tiene que son apreciables, justas, correctas, dignas de valorarse, a pesar de no estar, digamos, tocando, digamos, los extremos de la grandeza, ¿no? Ahora, también hay que decir esto antes de volver ahí al gracias te damos, al versículo 1 del Salmo 75, y es que hay gente que, digamos que no necesita mucho para entrar en un delirio de grandeza, de superioridad, ¿sí? No necesita mucho, a veces no necesita que sea nada importante. Por eso hay una palabra en la Escritura que dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, si hay un concepto de nosotros mismos que uno tiene que tener. Por ejemplo, a ver, yo puedo decir,
que, por ejemplo, puedo mencionar virtudes que tengo, ¿sí? Al mismo tiempo puedo mencionar defectos. Eso me da un concepto de mí mismo. La observación general del individuo le hace tener un concepto. Por lo general, la desviación está en que la mayoría de gente tiende a tener un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y un concepto de nosotros mismos que debemos tener es que al mismo tiempo que observamos las cualidades de la persona, tenemos que ver su realidad espiritual para conceptualizar a nosotros mismos y a la gente. O sea, nosotros no podemos conceptualizar, es decir, dar concepto de nosotros mismos o de la gente solamente con base en las habilidades que tiene o los defectos que tiene, porque ni lo uno ni lo otro es una visión completa del individuo. Por ejemplo, en este caso, un concepto completo involucraría esas observaciones generales, superficiales, pero también involucraría una observación del asunto espiritual. Y ahí ya entramos en un tema, porque, por ejemplo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, que por lo general lo gana con sus habilidades, ¿sí? Con sus virtudes, pero perder su alma? Entonces ya ahí vemos. ¿Qué es lo que nos provee la Escritura? Conceptos más completos, más equilibrados, donde el hombre ocupa el lugar que debe ocupar, ¿sí? Porque Dios da las cosas, ¿sí? Digamos, facilita las cosas para que ocurran en un sentido o en otro, pero eso, digámoslo, ya hoy ya no, sino que al inicio de la humanidad estuvo puesta, por ejemplo, en los códigos genéticos, en los mapas genéticos, en las combinaciones de los mismos. Todo eso está en las habilidades, está mucho del patrón de pensamiento, todo eso, pero también está lo otro, lo espiritual. Entonces el concepto no es tan sencillo. Cuando uno dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, es algo que pocos hacen, que el salmista está haciendo en observación y Dios mismo está hablando. Mire, porque este salmo es interesante. Es como que si Dios interrumpiera el discurso del salmista y metiera ahí su opinión sobre las personas. Gracias te damos, oh Dios, está hablando el salmista, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Ahí interrumpe el Salmo 75 y al versículo 2, ahí dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente, yo juzgaré rectamente. Léalo conmigo en el versículo 2, Salmo 75, 2. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Entonces ya no es el salmista hablando, o por lo menos se entiende que cambia como de origen, digamos, o de centro operacional el mensaje que se está emitiendo. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Luego, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Está hablando el Señor. Es una perspectiva de Dios sobre los hombres. ¿Sí? Y está indicando que hay un tiempo en el que va a juzgar y nosotros no lo alcanzamos a considerar, pero aún lo que se nos ha dado va a ser tenido en cuenta para el juicio y lo que no se nos ha dado también, ¿no? Eso es interesante. O sea, el juicio de Dios uno a veces digamos que lo simplifica mucho, porque al final lo que importa es no salir condenado, digamos, pero es muchísimo más que eso, es con base en cada cosa, ¿sí? O sea, el Señor nos va a juzgar muy personalizadamente todo, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Yo juzgaré rectamente, por eso dice rectamente. Sería, digamos, incorrecto que el Señor juzgue a alguien sin tener en cuenta quién es esa persona, qué condiciones están presentes en su condición genética, qué condiciones hay, por ejemplo, a veces hay enfermedades que imposibilitan a las personas de procesos efectivos de aprendizaje. Entonces sería incorrecto el juicio de Dios así, digamos, no, tú no pudiste por esto, no. Hay unas consideraciones. Eso es juzgar rectamente. Solo el Señor juzgará rectamente. Eso es algo clarísimo. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. En otras palabras, aquí dice, cuando se estremece la tierra y todos sus habitantes, yo soy quien afirma sus columnas. También está el tema de que solamente Dios tiene control sobre el mundo. Y por más que uno considere que su papel es relevante, ¿sí? Pues es sustituible frente al rol del Señor. Ahora hablando de todas estas culturas y naciones y pueblos que traen tanto, digamos, desarrollo y beneficios
al resto del mundo, que me falta mencionar muchas, por supuesto, he mencionado un par, un puñado, pues todo eso es algo que ocurre en lo que traen beneficio, pero sin que el Señor sostenga la tierra, yo sostengo sus columnas, nada de eso sería posible. O sea, lo que tratamos es de entender, como de llevar a un nivel mayor de comprensión las cosas que ocurren en la tierra, para que nosotros, por ejemplo, si tenemos algo, ¿sí?, le demos gracias al Señor. Señor, gracias porque me has dado esta disciplina. Gracias, Señor, porque me has dado esta habilidad para poder, por ejemplo, crear, si hay alguien, ¿no? Hay gente muy hábil en la parte de la ilustración, para dibujar, ¿sí? Te doy gracias, Señor, porque tú me has permitido un don para hablar. Quienes lo tengan podrían dar gracias por eso. Otros dirían, te doy gracias, Señor, porque me doy cuenta que me resulta fácil la comprensión de la parte numérica, de la parte lógica, todo eso. También es algo positivo. Todo eso es susceptible de desarrollarlo, claro. ¿Y cómo debemos vivirlo los cristianos? Así como les cuento. O sea, esta es una forma iluminada de pensar respecto de esas condiciones humanas, ¿sí? Y por ejemplo, si nosotros vemos en un hijo o en una persona una habilidad, en lugar de marearlo con alabanzas y elogios que pueden hacerle daño al alma, pues dar gloria a Dios y valorar eso que ha sido puesto, ese don, ese talento. Al mismo tiempo, si vemos una deficiencia, algo que está faltando, como por ejemplo capacidad de aprendizaje, disciplina y todo, pues también tener un comportamiento no tan ensañado contra la persona, porque muchas veces las personas no son tanto como quieren ser, sino como son, digamos, ¿no? Entonces ahí ya hay un tema, pues, que solamente una voluntad muy férrea y unas condiciones muy favorables pueden sacar el potencial de, por lo general, personas que uno probablemente vea que no la tienen, ¿sí? O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto. Hay gente que le han dicho, usted no sirve para cantar, por ejemplo, supóngase. Y en las manos, ahí por ejemplo están en las manos de una persona incorrecta, digamos. En las manos de una persona correcta le dice, vamos a empezar el proceso. Vamos con paciencia a desarrollar. Y ahí vemos que tiene que ver con una forma de procesar aquello que nos falta diferente, y a veces suelen construir niveles muy, muy buenos de habilidades y de performance y de todo eso. Entonces, si se da cuenta, es como que tampoco, si yo veo una deficiencia en una persona, pues le voy a caer, le voy a decir, no, porque uno ya sabe, por ejemplo, a veces no le da, así de sencillo. Y esto te lo digo, por ejemplo, se lo digo yo pensando, por ejemplo, hace un tiempo tuve la posibilidad de hacerme una prueba física a nivel profesional, un tipo de prueba que ya le hacen a atletas de alto rendimiento para saber su nivel competitivo atlético, digámoslo así, y qué esperar, digamos, de la persona a nivel atlético. Y pues, a ver, ese examen que me propuse hacer, lo que yo quería encontrar era, digamos, a ver, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son mis límites, digámoslo así? ¿Qué tan capaz soy físicamente, ¿no? Y entonces me dijeron a mí, bueno, usted tiene un nivel de tanto, tiene esta edad, tal, usted tiene esta capacidad de consumo de oxígeno, porque más o menos así la cosa, le indican o sea, le dan un indicador de consumo de oxígeno, y me dijeron, usted está bien, se nota que es disciplinado y todo eso. Lo que sí es que usted nunca se va a ganar ningún premio. Me dejaron pues con los pies sobre la tierra. Sí. Me dijo la persona, usted no se va a ganar ni una olimpiada, ni va a hacer un podio en el ciclismo, ni va a hacer nada. ¿Sí? Y yo, o sea, una posición pues muy científica, ¿no? Entonces uno le dice, no, pero ¿y si me pongo a entrenar? Eso lo mejoras muy poquito en el paso de los años, pero nunca lo vas a mejorar en tal nivel que te permita ser competente y que sobresalgas en un ambiente
de competición real y dura, como es, por ejemplo, llame usted el Tour de Francia o qué sé yo, sí, la Vuelta a España. Esa gente, por alguna razón, más allá del tema de la disciplina, son gente de una condición distinta, ¿sí? Les da para eso, les da para eso. Entonces ahí uno se da cuenta, ¿sí? Se da cuenta. Y eso me ha servido para entender muchas cosas. Entonces, en el proceso de aprendizaje puede ser lo mismo, ¿sí? Incluso, mire, esto es bien interesante, hasta en el performance espiritual. Usted va a volar tan alto como su fe se lo permita. Y entonces cualquiera diría, ¿y entonces la fe me la dio Dios? Bueno, aquí viene un tema bien espinoso y lleno, digamos, de recovecos doctrinales y teológicos que podemos pasar tocando rápidamente. Primero, la fe es una decisión, ¿sí?, de la persona consciente, ¿sí? Pero hay en la Escritura lo que se conoce como el don de fe, que eso ya no tiene que ver con la fe que salva, sino con la fe que se desempeña, ¿sí? Es distinta completamente. Una es la fe que requiere para creer en el Evangelio y otra es la fe como don, el don de fe, y aquí lo dice, ¿no?, en la Escritura, a ver si, don de fe. Note usted, en 1 Corintios 12, 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones. Esto que estamos hablando según el Salmo 75 también se puede encontrar pilares de eso aquí en 1 Corintios 12, 4 en adelante. Porque los dones naturales operan igual que los espirituales, es decir, hay diversidad. Entonces, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué vemos en los dones de la gente? Provecho, ¿sí? O sea, que alguien tenga un don es provechoso para el resto, para esa persona y para el resto. En el ambiente espiritual también es así, en lo natural es así, ¿sí? O sea, cuando hay alguien que tiene un don, por ejemplo, para la pintura o para los temas eléctricos o los temas de herrería o los temas de artesanías, el beneficio es para la gente y para la persona. Sí, o sea, aquí dice para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, mire, un don puede ser palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. Entonces, aquí viene una condición de fe que es por don del Señor, que hace que la persona tenga un desempeño así como diferente al promedio, ¿no? Y entre más sea ese don, más, por ejemplo, así como, por ejemplo, tenemos que admitir, por ejemplo, que estos deportistas tienen una condición diferente al resto, digamos, como decimos muchas veces, del resto de los mortales, aunque ellos también son mortales, pues así también hay gente que vuela en otro nivel en la fe, de otra categoría, que no se los puede alcanzar, que tiene unas características. Entonces, claro, ahí ya ves tú a Rahab, ¿no? Es distinta a ella, ¿no? Ahí ya ves tú a Josué, a Caleb, o sea, son personas de un nivel distinto. Ahí ya ves tú a José, ¿no? Ahí ya ves tú, por ejemplo, a... ¿Y se lo propusieron? No. No, es que no es posible. No es posible, ¿sí? No, está allí esa condición, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, Señor, gracias sean dadas a ti. Por eso que yo tengo que me hace desempeñarme sobresalientemente en la fe, ¿sí? ¿Por qué no se lo das a todos? Bueno, no es una pregunta justa, porque una es la fe exigida para la salvación, que no es por don, y otra es el don de la fe para provecho y para desarrollo y el desempeño espiritual en general. Para que usted sea salvo, lo que necesita es creer, tener la fe suficiente usted y que logre usted gestionarla desde su misma condición para usted creer la propuesta del Evangelio y no más.
¿sí? Pero entonces hay gente que no tiene la fe para otras cosas, para creer otras cosas espirituales que también son importantes y son de provecho, ¿sí? Para la persona. Entonces dice, a otro fe por el mismo espíritu. Entonces, note usted que no es cuento mío. La fe también puede ser un don, pero no la fe que se exige para salvación, sino la fe que es para el desempeño. Entonces hay gente, por ejemplo, que es muchísimo mejor desempeñándose en la parte de la fe que otros. Son más intuitivos, más inteligentes espiritualmente. Ahí está entonces Abraham, ahí entran otros como Noé, ¿sí? Por supuesto Moisés y otros tantos. Una larga lista de personajes especiales en ese sentido, que son esos que nosotros llamamos héroes de la fe. Si se da usted cuenta, por la fe de ellos pueblos nacieron, por la fe de ellos se dieron victorias, por la fe de ellos o por la obediencia de ellos saciaron pueblos, pudieron comer en medio de la sequía, en medio del desierto, por la fe de ellos entonces funcionaron los milagros en cierto momento, así, para beneficio de otras personas, por la fe de esas personas. Entonces, uno que debe decir, Señor, gracias, porque la persona tampoco es que sea el centro, el origen de los dones, el origen de las habilidades, el origen de eso. Ojalá me esté dando a entender, porque esto es conveniente y ya vamos a ver qué margen tenemos para vivir con esta realidad, digámoslo así, qué margen tenemos. Volvamos al Salmo 75, ya dejemos atrás eso. Ya vimos que si hay un don de fe dado por el Espíritu para un desempeño, entonces una persona que es distinta. Bueno, en ese sentido. Se ordenó la tierra y sus moradores, mas yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis. Entonces, lo primero que tenemos que tener como base a partir de esta revelación, digámoslo así, es que no debemos infatuarnos. ¿Te está yendo bien? ¿Tienes unas características? Incluso tienes, por ejemplo, puede ser el caso, ¿no? De pronto uno no sabe quién vaya a escuchar este mensaje más allá de los que nos reunimos normalmente en la iglesia. Incluso, por ejemplo, la belleza física, ¿no? Es innegable que hay gente, pues, especial en ese aspecto. Y eso obviamente les concede unas, digamos, condiciones especiales, tanto en el género masculino como en el femenino. Hay gente, o sea, eso uno rara vez lo ve en su medio, ¿no? O sea, ni lo ven en uno, por supuesto, pero hay gente que es como que si tuviera físicamente una belleza tan marcada que fuera capaz como de fascinar a las personas, ¿sí? Sí, o sea, eso se ve en ambientes un poco más exigentes de la parte artística y todo eso, sí, a veces se ve. Hay otros que lo que los embelleció fue la plata, también se ve, sí. Pero de esos no estamos hablando, ¿no? Porque todos nos podemos producir, arreglar un poquito, que si usted tiene plata, que se hace el tratamiento, que la calvicie, todo eso. Pero hay gente que es de otro nivel. O sea, que sí, o sea, ya otro nivel, otro nivel. Y claro, ¿eso qué significa? Que son el tipo perfecto para el modelaje, que son el tipo perfecto para una película, que son el tipo... Entonces ya la cosa tiene otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso? Cualquiera dice, no, variables, alguien dijo, variables ambientales y genéticas. Claro, pero las genéticas, o sea, quien puso eso en el mapa genético de la humanidad y que llegó hacia la persona, eso fue Dios. ¿Sí? Entonces no hay que infatuarse, porque aún la belleza tiene vulnerabilidad, aún la belleza tiene, digamos, según la escritura. O sea, es que ¿para qué nos sirve la escritura? Para ponerle el orden correcto, el pensamiento correcto a las cosas. Aún la belleza se va a acabar, por ejemplo. Aún aquel, por ejemplo, que es muy bueno en algo, necesita de otro que es bueno en otra cosa. Sí, por eso, mis hermanos, los ricos del mundo necesitan a los médicos. Por eso los médicos, aunque no lo reconozcan, necesitan a los pastores. Por eso los pastores y todos nosotros necesitamos a un arquitecto. Por eso necesitamos los unos de los otros.
Nadie es completo. El único que tiene todo eso dentro de sí es el Señor, y Él puso esas habilidades en el ser humano. ¿Qué es lo mínimo que nos pide? Gracias, gracias. No tengo esto, ¿sí? Gracias. Usted dirá, pastor, en mi vida aparentemente no tengo nada de qué dar gracias. Es una forma incorrecta de pensar. Dad gracias a Dios en todo y por todo, porque esa es la voluntad. Sobre eso que tú tienes te van a juzgar, así que tranquilo, ¿sí? O sea, si es poco, pues el nivel de exigencia con los estándares va a ser poco. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir? Dice, no os infatuéis y a los impíos no os enorgullezcáis. Porque parte de eso, del orgullo, lleva a construir una mentalidad incompatible con la humillación al Señor. ¿Y qué pasa? Que el rico, el talentoso, el pobre, el feo, también el bonito, digamos, o la mujer bonita, o la persona privada de habilidades y todo eso, si no resuelven su tema espiritual, son almas pecadoras. Y dice el Señor, todas las almas son mías, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. ¿Se da cuenta usted? Entonces, el orgullo es, digamos, ese sí es un gran problema. Ahora, hay cosas en nosotros que ya no son puestas, son, digamos, son aberraciones de la condición, ¿sí? El orgullo también es una decisión, ¿sí?, que debemos nosotros observar, ¿no? Por eso el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y se aprende, muchas de las cosas se aprenden. Aquí viene otro tema. Si usted no tiene una habilidad muy marcada, el proceso de aprendizaje le puede llevar a aprender a hacer las cosas en un nivel, digamos, aceptable de las cosas. Uno puede aprender, por eso dice, sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. O sea que hay esos que dijimos que tienen un don de fe, esos son los que por la fe y paciencia heredan las promesas. No, las promesas no las consiguen cualquiera. Dice, sed imitadores, significa que yo puedo aprender, yo puedo tomar ejemplo, ¿sí? Y aunque no me desempeñe en el mismo nivel de performance, muy probablemente eso sí me sirva para conseguir lo esencial, lo necesario, lo conveniente, ¿sí? Así es la cosa. O sea, si hay un margen. El Señor nos dice, puedes aprender, puedes desarrollarte, o sea, lo que te he dado no es una excusa para quedarte allí, ¿sí? Sea poco o sea mucho, ¿sí? Pero en cualquier caso, el centro de la alabanza es el Señor. Ese es el centro del asunto. Ahora, ¿qué pasa aquí? La exaltación, ¿de dónde viene? Dice, porque ni del oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Y eso es algo que nosotros hemos olvidado. Por ejemplo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, era un personaje que según los registros históricos resultó muy competente para la dirección política, ¿no? Antes de él, digamos que Babilonia no era nada relevante, ¿no? O sea, la región de los caldeos, digamos. Pero este señor comenzó a hacer unas expansiones, todo eso. ¿Y qué pasa? Que él obviamente se infatuó, obviamente, ¿sí? Él llegó a manejar unos niveles de orgullo, pues, estratosféricos, como diríamos. Pero el Señor lo humilló, hizo que él tomara corazón de bestia, o corazón no, pues como que se convirtiera como temporalmente por un periodo aproximadamente de 7 años, si es que no fueron 7 años exactos, en los que él se convirtió en una bestia. Y se los voy a leer para que nosotros recordemos esto, para que entendamos que ni del oriente ni del occidente, ni dentro de mí, ¿sí?, viene el enaltecimiento, sino del Señor. Cuando hay cosas que están puestas en las personas, puede ser que eso lo lleve a lograr ser enaltecido, ¿sí? Y entonces la persona dice, es por mí. No, olvídate. ¿Sí? Todo radica en el Señor. Si hay algo conveniente que ha sido de servicio para las personas, también. Olvidarse de eso es un error.
¿no? Y también vivir con resentimiento porque uno no es tanto como otros, también es un error. Uno es y tiene que aprender a vivir con lo que tiene y con lo que no tiene. Y tiene que aprender a desarrollar lo poco que tiene. Es mejor eso y darle la gloria al Señor por lo que tenemos y por lo que nos falta. Porque, por ejemplo, aquello que puede tener una persona conveniente puede ser su gran tesoro y también su gran veneno, digámoslo así. Y en el caso de Nabucodonosor pasó precisamente eso, ¿sí? Vamos a ver. Eso está en Daniel, rapidito vamos a ir ahí, para ir cerrando el asunto, cómo condensarlo. Les comento, Daniel 5 en adelante, o sea, capítulo 5, habla de eso, ¿no? Habla de eso. Vamos a ver. Mire lo que dice en Daniel 5:18. El Altísimo Dios, para que usted vea que esto todo está amarrado y estoy más respaldado por la escritura que me siento súper seguro para decirlo. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Está hablándole Daniel al papá al hijo de Nabucodonosor, ¿sí? Tu padre, el reino. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Esa es la explicación bíblica de una persona como Daniel, que se centra en el Señor, ¿sí? A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Atención, más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place, al que le place. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es otro aspecto del margen? Entendiendo esto. Que, bueno, pero digo, lo mismo que es lo que Dios dio puede ser ocasión de caída si uno no tiene en cuenta esto, ¿sí? Entonces, al final del día, si eso que es tan anhelado va a traerme perjuicios a mi vida y voy a perder mi vida y voy a perder mi alma, pues tampoco es tanto como para anhelar, ¿cierto? En cambio que si lo que tengo pues me hace volar un poquito más bajo, más tranquilo, pero igual estoy en asegurando lo importante, que es pues la salvación, ¿sí? Y otras cosas, en la buena relación con el Señor, pues creo que es mejor así. O sea, todo hay que compensarlo en la vida, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el margen entonces para nosotros? Humillarnos delante del Señor. El proceso para la exaltación con el Señor es humillarse delante de Él, servir donde nos han tocado, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que tiene presunción, dice, no, yo quiero estar en un lugar grande, yo estoy hecho para algo grande, y menosprecian lo pequeño, menosprecian lo chiquito, menosprecian los lugares, las ciudades pequeñas, ¿sí? Se enamoran de los barrios pujantes, ¿sí? Dice, yo tengo que estar allí, y eso es una forma incorrecta de vivir, ¿sí? No, a veces uno tiene que humillarse y saber que donde uno está es donde tiene que ser útil y donde es el único lugar a veces donde aprecian lo que uno es. Porque la verdad es que a veces uno no es tanto como para que lo aprecien en otros ambientes. Y entonces uno baja la cabeza y decirle, Señor, ¿dónde quieres? Estoy bien aquí, te agradezco, te agradezco. Y entonces la vida se vuelve un poquito más tranquila en el sentido de que uno ya sabe que hay cosas que tienen que tomar su curso y que hay cosas que tienen que
entenderse a la luz de la palabra, y que si me está yendo bien, pues el Señor te está concediendo eso porque está dentro de tus cualidades, está dentro de lo que el Señor dio como provisión. A veces es una gracia innegable también. Ahí también hay un detalle, es que hay cosas que a veces a uno le va bien y ya ni siquiera uno se puede ver y decir, es por mí. No, ahí sería un sinvergüenza uno. Hay cosas así. Ahí es por pura gracia de Dios. Cuando eso es más así, allí también con mayor razón se debe dar mucha más gloria a Dios, ¿no? Y el margen entonces es la humillación, el aprendizaje. Mucho ojo con esto. La idea es que nosotros procuremos ser útiles antes que importantes y que nosotros entendamos el provecho de los dones y que le pidamos al Señor dones espirituales y dones naturales y que aprendamos tanto los unos como los otros para nuestro propio provecho y el provecho de otros, sabiendo que el sentido de valor que la gente tiene es con base en los dones. Esa es la verdad. El sentido de valor de las personas, obviamente esto no es entre hijos, esposos, no, en la familia no, pero por fuera de la familia ustedes solo lo van a valorar por lo que sabe hacer. Entonces hay que aprender, ¿no?, a hacer cositas. Pero entonces el tema es que lo que debemos entender es que el sentido de valor del Señor es distinto. Él no lo hace por los dones, Él lo hace porque los dones provienen de Él. Él los da. A quien quiere lo da, como dice. El sentido de valor de la persona es que no se pierda su alma. Él ama el alma de las personas. Amén. Entonces, ese es el criterio, general de todo esto que debemos tener en cuenta. Volviendo al Salmo, dice, mas Dios es el juez, a este humilla y aquel otro enaltece. Y aquel enaltece. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra y el honor, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, benigno, bendito. Hoy, Señor, estamos reconociendo esa provisión de tu palabra que hace la diferencia en nuestras vidas, esa luz, esa verdad que generosamente imparte, Señor, sobre nuestras vidas para nuestro provecho, para nuestro beneficio, Señor. Te alabamos, te bendecimos. No hay nadie como tú, Señor. Bendito eres tú. Nadie como tú. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a quienes dan sus diezmos, sus tributos, Señor. Gracias, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti y sabemos que no es correcto infatuarse ni enorgullecerse. Porque en nosotros pueden convivir habilidades, pero también pueden convivir en nosotros muchas vulnerabilidades, de debilidades muy marcadas, propensiones al error. Te necesitamos y la verdad es que necesitamos de otros también. A quien fundamentalmente necesitamos es a ti, Señor, pero también necesitamos de otros. No podemos hacer todo solos. Padre, nos humillamos delante de ti y te damos gracias por todo. Gracias, Señor, por esas cualidades que hoy podemos tener a nuestra disposición, que nos han traído beneficio. Y gracias también por aquello que no tenemos, que tal vez no entendemos ni siquiera lo que nos falta, pero que no tenemos y que no está en tu perfecta voluntad que obtengamos. Ministra a tu pueblo, Señor, fortalece, que seamos fortalecidos con tu poder y con tu gracia. Si tú has creído esta palabra, una buena forma de empezar es dándole gracias al Señor por las condiciones que tienes, por el país que tienes, por las condiciones, las cualidades. También por aquello de lo cual sientes que estás privado. La idea es que no te dejes arropar por la mediocridad, sino que seas lo mejor en lo que puedas, que trates de hacer lo mejor, pero dando gracias al Señor por el resultado.
creyendo que el Señor puede darle sentido y alcance a los esfuerzos de gente como nosotros, promedio, de gente, digamos, de alguna manera incapaces. No nos debe dar vergüenza considerarnos así, porque eso significa que tenemos un concepto de nosotros mismos justo, humillado delante del Señor. Yo te digo, Señor, que solamente tú puedes darle alcance y sentido a los esfuerzos de una persona promedio como soy yo. Y gracias, Señor, porque así he notado que lo has hecho. Bendigo, Señor, tu santo nombre y bendecimos en medio de la congregación tu santo nombre. Si tienes un deseo de aprender, aprende, incorpora, desarrolla. Ese es un margen que el Señor nos da. Aprende a hacer algo que sea valioso para el Señor, para el cuerpo de Cristo y también para el resto. Da gracias al Señor por los logros y cuando algo no se dé, humíllate delante de Él, diciéndole: Señor, ayúdame, necesito esta puerta, te necesito, te doy la gloria, pero que se haga tu voluntad. Gracias, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria. Sigue con nosotros, Señor, en la alabanza, en el nombre de Jesús.